del espectáculo. La danza de las tijeras es una danza espiritual sensorial con energía y mística religiosa. Un ritual andino que trasciende, que se queda grabado en la mente, en el corazón. Para los pueblos de la Cordillera Central, la danza de las tijeras está relacionada con un proceso ecológico de vida, muerte y regeneración. Muchas comunidades la practican siguiendo los conceptos tradicionales de la dualidad cósmica, pero también significa el pensamiento rebelde de una sociedad oprimida por extraños, o el agradecimiento colectivo al sol, Taita Indi, a la luna, Mama Quilla, y a la tierra, Pachamama, durante las principales fases del calendario agrícola. Por distintas razones, la danza de las tijeras se adaptó a diferentes épocas y evolucionó conservando su esencia. Nunca perdió brillo. Sigue vigente en casi todas las provincias del país: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, sumándose Lima, Ancash, Cusco, Puno y Arequipa, preservando la riqueza de sus tradiciones y transmitiendo conocimiento de generación en generación. Los participantes conocidos como el Gala en Huancavelica, el Danzaj en Ayacucho y el Sahra en Apurímac danzan en competencia demostrando sus habilidades mientras ejecutan movimientos complejos al ritmo de la música tradicional. Reconocido actualmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y Patrimonio Cultural de la Nación, siendo el 16 de noviembre Día Nacional de la Danza de las Tijeras del Perú. Esta práctica ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero sigue siendo una parte importante de la identidad cultural de estas regiones. Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Taytay, siempre Amcarama en el Cuique, Huachacola, Pachamama, Anaspacha, Caipacha, Ocupacha, Papay, Concuta, Chichaycueco, Jalay, Taytaray, Amputiquipe, Pachacola, Pachamama, Mayate, Chichaycueco, Jalay, Danzacola, Jalay, Musicuca, Uñata, Jatuta, Jalay, Taytay, Taytaray, Taytapu, Huancavelica, Taytaputoxe, Huanaurazo, Aruarazo, Taytay Ticlo, hermano de Tapaya Papay, Hampa Sutiquitos, que lo hay para Jala Danzante, Huancavelica, Jala de Yacta, Taytalay, Taytay Papay, Antuy hermano, hermano de la segunda, Taytay, Taytay,
Bibiay ko taytay, taytapo. Taytay kamo niya, taytay ko ko. So titipi taytalay, taytapo taytawamani. Okay. Pachasula pachamama kami tumak primero, taytay. Tuchek nas tay babay. Koy actuación taytay. Salud. Tumay ko, babay. Oh, kaniyay, ay kasangkitsi kumainayang. Kaya wawaki gamit ka man lang sa ayaw ko sila kamanta pacha. Kaya dansak ti sila punchaw ni kasanta. Kaya ko sumanta ila pa lang wawaki panigo na ang kaniko hang kunapa, kusoy kunay pa. Sumak sungkuywang, kusilikos pa, aling sungkuywang, hang kunapa. Tingkay kusunsik, pachamamansik, taytainti, mga kilya. Hang kunalay ko, minukay kas kaniko, suma-sumak, aling kalpayo, sumak tatusoy ko na ito pa. Hang kunakaway ko na ito pa. Wahi ko na, hingay ko sa Gracias. Ako suyo, amani. Kaya ko na alkamsi, alkamsi tayo ni kamsay ko. May pipichay dito sa ito, kasulay ka mga ito pa. Ako suyo. Ako ko chasanga. Pachamama. Kaya sa kikuay ko. Kung kari nito ko suko. Kaya tayo ni kamsay ko. Saluhay kayo. Kagadita sa kayo. Saluhay kayo dito. Pachamama, ako na. Dahil ba mga yatay-tay? Simple na si Puluchi, may talag-sintik. Kahit tihiran, dito na ikusa. Tihiran. Kami ang bila pa sa naikipas. Kailan sa tigiran, siyempre, may paris na ikipas. Lunod ako sa naikipas. Aling kitay ka naikipak. Aling tungsoy na ikipak. Kahit kan, apu po sa timpe. Kahit awan sa timpe. Ala pares pa, awan kari ka sa timpe. Talay. Nyukay pas, dari Kaliwawata, hang kunapak tusoy kunampak. Pero manali kita sa kawaning kachuk, nung kapas. Dansa ka, simple, may pipas, kausan ka. Kay tayta, inti pasutimpi, lumakilya, pachamamansik. Kay kunapak, kalpay kunapak, nukay ko tusoy kunapay kunapak. Pachakamak, titikaka. Mama Michu, yaru paha, tiklo, yakalay ko na, kawali kamaychik, kay manta pacha, tingkay kamsayki, imakta tusin ko na ipa. Kwarto suyo, tawang suyo, kumaychik ang kuna, kay pacha, ana pacha, bangko na ko, kay wawa anin tatusuy ko nampa, implikas kami kay misa papuntampi, papuntampi, kay alinta, kay mantapacha, sumakta tuloy ko na bakang ko na pa. Dia na lang sa tijeras. Gracias, comandante. Gracias. Lukapis kayo, instrumentista, makita kay Khipa Willayban, makaling hinsa, kay kunapipis, kay ta, bukares pa, yakta runata, kusiritis pa porinampa, hinayata, kay auki, pachamamamang, inkuminday kusa, kapun sunamang, kunang punchaw, kay pachapi.
taytay. Kananga permisa ko ay kananga aliktusoy ko nga. Kusoy ko sa kanya galapit taytay. Gracias taytapo. Taytaw mani. Taytay. Oficia en agua a una de las celebraciones más importantes. La localidad de Andamarca, capital del distrito de Carmen Salcedo, en la provincia de Lucanas, es el epicentro de esta festividad de origen ancestral, que agradece a la divinidad del agua su generosidad para garantizar una buena temporada de lluvias y la fertilidad agropecuaria. Rituales de tributo a la Pachamama o Madre Tierra y al cielo que trae las lluvias encabezan esta festividad, cuyas fechas centrales son el 24 y 25 de agosto y que tienen entre sus protagonistas a los danzantes de tijeras, interpretadas solo por varones. Esta danza de origen ancestral y cubierta de un aura místico establece una conexión entre los seres humanos y las fuerzas de la naturaleza. A través de acrobáticos movimientos y melodías protagonizadas por el violín y el tintineo de las tijeras, el danzante mantiene una conexión mística con el Huamani o espíritu protector de cada pueblo andino.
Sacras, Apurímac, fiesta del altarero, representación de la festividad de la Virgen Santa Isabel de Caipe, Lambrama Bancay, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. El Cargullo y el altarero nombran una comisión denominada el Maestro Taripanco. Estas personas van al encuentro de los músicos y danzantes sacras para dirigirse juntos a la iglesia y entonar melodías y alabanzas en señal de reverencia, dedicadas a la Virgen Santa Isabel. La fiesta dura 6 días. En el penúltimo día se construye el altar pascal, en medio de cánticos y melodías llamadas jashuas. Todos cantan y bailan huaynos mientras se despiden del altarero y de los maestros músicos. Démosle la bienvenida a los Sagras de Apurímac.
Galas Huancavelica. Los danzantes de tijeras de Huancavelica son descendientes de la cultura anjara. Ellos son los Atipaganacui, en castellano Atipay. Significa poder. Son poderosos o colmados de poder casi sobrenatural. Chupacaringa, en la laguna de Choclococha, la cordillera de los Andes, el Capaj Antiorjoapu, construyendo la morada de los dioses quechuas. Entre los mortales existen mensajeros o representantes del Apu Guamaní, con virtudes suficientes, capaces de ponerse entre el bien y el mal, comunicarse y coordinar con los otros dioses menores, como el sol, la luna, el rayo, la catarata, los ríos, las vertientes, las lagunas, el cóndor, el puma, el amaro y otros. Estos mortales, mayormente ancianos, fueron los Japa Jantipaca, grandiosos o poderosos, danzantes excepcionales, tanto varones como mujeres. Esta jerarquía es la única que sobrevive a la feroz extirpación de idolatrías llevada a cabo por Cristóbal de Albornoz. Por ello, nuestros danzantes de tijeras son la expresión viva del patrimonio de la nación andina peruana. Démosle la bienvenida a los Galas de Huancavelica.
La agrupación Yahuachichi de Pampas de Tayacala, con las guiadoras de Guajuelito.
de mis ojos eres tú, ilusión de mi vida eres tú, encanto de mis ojos eres tú, ilusión de mi vida eres tú. ¿Cómo saber la razón de tu vida? ¿Cómo saber la razón de tu vida? ¡Hey! 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 Solamente yo te pido un momento, solamente yo te pido un minuto, solamente yo te pido un momento, solamente yo te pido un minuto para demostrarte todo mi necesito, para demostrarte todo mi cariñito. Una vueltecita más, otra vueltecita más, una vueltecita más, otra vueltecita más. El encanto de mis ojos eres tú, ilusión de mi vida eres tú, encanto de mis ojos eres tú, ilusión de mi vida eres tú. ¿Cómo saber la razón de tu vida? ¿Cómo saber la razón de tu vida? La Federación de Danzantes y Músicos de Huancavelica, Tus Lágrimas.
Agrupación Yaguarllata, Huancavelica.
el Ministerio de Cultura, bajo la gestión de la señorita Leslie Urteaga Peña, ministra de Cultura, abre las puertas de este gran teatro nacional, uno de los mejores de Latinoamérica, para poner el festival Llacta-Raimi y poner en valor las danzas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y promueve la difusión de la riqueza cultural de las regiones que albergan nuestro país. El aplauso fortísimo para todos ellos.